Les doy la bienvenida a la sesión 18 de, de nuestro cronograma de teoría de la asignatura de bioquímica. Vamos a continuar con la presentación que estamos desarrollando. Y como les comentaba, vamos a continuar con el desarrollo del análisis de los mecanismos de acción catalítica. Estamos revisando particularmente los mecanismos a los que hacen lugar a la acción de las proteasas. En la sesión de ayer habíamos desarrollado el análisis de aquellas proteasas que actúan mediante mecanismos de una sola fase, donde están las proteasas carboxílicas, donde incluimos las proteasas aspárticas y las glutámicas, y las metaloproteasas. Hoy vamos a analizar, dando continuación a eso, proteasas que actúan en dos fases. Ya habíamos visto en la sesión de ayer las proteasas de tiol, que también actúan por mecanismo de dos fases. Esto implica la formación de un intermedio acil-enzima en una primera etapa y en una segunda etapa la hidrólisis del intermedio formado luego de la obtención de uno de los productos. Vamos a poner especial énfasis en una gran familia de proteasas que recibe el nombre de proteasas de serina. ¿Pueden ver lo que estoy presentando? Bien, las proteasas de serina o serinproteasas son proteasas que se caracterizan porque poseen un residuo de serina que es muy reactivo. Es decir, ¿cómo se puede reconocer eso? Haciendo reaccionar con un agente electrofílico, ese residuo de serina reacciona muy rápidamente e invalida la acción de la enzima. Por lo tanto, quiere decir que está fuertemente comprometido en la acción catalítica. Del momento que no actúa sobre una sola, es decir, este procedimiento no solamente es eficaz para bloquear la acción de la enzima en una enzima, sino en una gran variedad de enzimas. El análisis de la secuencia y por difracción de rayos X permitió reconocer la zona de la molécula de enzima que participa en la catálisis y se describe como una triada catalítica, donde un residuo de aspartato se ubica en la proximidad de un residuo de histidina y en la proximidad de esa serina particularmente reactiva. En el caso de la quimotripsina, estos números que representan la posición en la secuencia, es decir, en la estructura primaria, son el aspartato 102, la histidina 57 y la serina 195. Solo para verificar cómo, es decir, qué fenómeno hace posible que residuos tan separados en la secuencia polipeptídica conformen este sitio catalítico. No, a ver, 102, 57, 195.
¿Qué fenómeno no estoy hablando de qué interacción o qué fuerza, hay un fenómeno global que exacto, el plegamiento, porque de lo contrario estos residuos estarían muy distantes unos de otros. Cuando analizamos la estructura del sitio catalítico de diferentes proteasas de serina, como podrían ser la elastasa, la tripsina, la trombina, el factor Stuart de la coagulación, la plasmina que disuelve la trama del coágulo, nos vamos a encontrar esta misma triada catalítica. Por lo tanto, decimos que ese sitio muestra alta homología estructural en diferentes enzimas. Si todos los representantes de esta familia de enzimas tienen la misma estructura en el sitio catalítico, la especificidad de la enzima tiene que venir del sitio de unión de sustrato. Y ya habíamos comentado esto, pero vale la pena repetirlo. En el caso de quimotripsina, una enzima que tiene preferencia por cortar el lado C de un residuo voluminoso, nos vamos a encontrar un sitio de unión de sustrato bastante abierto con un residuo pequeño en el fondo, lo cual permite que residuos con tamaño grande puedan ingresar. Fíjense además que a la entrada tenemos unos residuos de glicina que son pequeños y esto es una situación que se da con otras enzimas, como es el caso de tripsina. Pero tripsina tiene especificidad para cortar en el lado C de residuos cargados positivamente, como son arginina y lisina. Y para fijar ese sustrato, aquí en el fondo de este hueco de bolsillo de unión al sustrato, tenemos un residuo de aspartato que mediante una interacción de atracción iónica va a fijar al sustrato dándole selectividad. Mientras que elastasa, recordemos que la elastasa degrada elastina y la elastina es una proteína rica en residuos polares, en residuos pequeños, nos vamos a encontrar que este sitio es un sitio más reducido y tiene dos aminoácidos que, si bien no son muy grandes, ocupan más lugar que la glicina. Valina, una cadena ramificada de isopropilo, y aquí tenemos una cadena con un resto de alcohol secundario de treonina, de manera que permite entrar solamente aminoácidos pequeños. Las proteasas de serina se encuentran muy distribuidas en distintos organismos eucariotes, pero también vamos a encontrarlas en procariotes y también en genomas virales. Se sintetizan en una forma sin actividad que denominamos zimógenos. Estos zimógenos se activan ya sea por otras enzimas o bien por autólisis, es decir, catalizando las mismas moléculas activas la activación de los zimógenos que le dieron origen. Me gustaría detenerme antes de seguir con el mecanismo de acción de la serinproteasa, el valor que tiene la existencia de los zimógenos y por qué es importante. Y es importante por dos motivos fundamentalmente. En primer lugar, generalmente las enzimas que se sintetizan como zimógenos no se necesitan activas todo el tiempo. También es posible que se necesiten en un lugar diferente, se necesite que actúen en un lugar diferente al sitio de síntesis. Y una tercera condición en torno a la activación de zimógenos es que cuando estas enzimas se necesitan en cantidad importante.
Imaginen que tengamos un evento de sangrado, una hemorragia. Sería prudente que al detectarse la hemorragia se empezaran a sintetizar los factores de la coagulación en ese momento. No, porque tardaría mucho en haber concentración suficiente para cohibir la hemorragia. Entonces, pensemos en una situación diferente, en que las enzimas que catalizan el proceso ya están activas todo el tiempo. ¿Sería saludable eso? Pensemos en otro ejemplo. Las enzimas digestivas, ¿sería saludable que estuvieran activas? Recuerden que estamos hablando de proteasas, es decir, degradan proteína. ¿Sería bueno que estuvieran activas en los órganos que las producen? No. No, porque ¿qué le harían al órgano? Exacto, Y comenzarían a degradar. Entonces, necesitamos unas enzimas en cantidad importante en determinado momento y en un lugar que es diferente al sitio donde son sintetizadas. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra conjuntar estas condiciones? Sintetizando una molécula que sea, que es más grande que la molécula activa y que mediante una reacción, la mayoría de los imógenos se activan con una reacción, se convierte en la enzima activa. Quiero, por un instante, disculpen, quiero mostrarles algo que yo sé que ustedes tienen a mano. ¿Qué pasa si, ven lo que tengo aquí? ¿Eh? Ok. Sí, ok. sí, ¿Ustedes se imaginan que yo guarde esto así en el bolsillo, en una camisa blanca? ¿Qué pasaría? Ok. Se va a manchar todo. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar, esto es activo, ¿verdad? Para escribir esto es activo, pero lo tenemos sin actividad así. Esto tiene una estructura más grande, más compleja que la forma activa. Imaginen que esto es un simógeno y que aquí viene una enzima proteolítica y corta un enlace peptídico y retira la tapa. Ahora tengo una enzima activa. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la analogía? Solo que aquí hay una diferencia importante. Yo puedo volver a poner la tapa y recuperar el estado de inactividad. Los simógenos que se activan por proteólisis parcial se activan de manera irreversible. Quiere decir que esta enzima ya va a permanecer activa todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permanecerá activa? Hasta que se degrade, exactamente. Bien, entonces, vista esta analogía, podemos seguir con nuestras proteasas de serina, pero quiero que tengan muy claro el papel que cumplen los simógenos. Pueden ser sintetizados con anticipación sin el riesgo de que degraden estructuras donde no son necesarias. Perdón. Pueden activarse muy rápidamente y pueden actuar en lugares distantes del sitio de síntesis. Por ejemplo, quimotripsina se sintetiza en el páncreas, la parte exocrina del páncreas, pero actúa en el intestino.
El mecanismo de las proteasas de serina es de 2 etapas. Ahora, una preguntita más. ¿Los simógenos solamente los vemos en proteasas de serina o pueden estar presentes en otro tipo de proteínas, en otro tipo de enzimas? ¿Eh? No te escucho. Sí, en realidad ya vimos ayer a pepsina, una proteasa carboxílica, que también es sintetizada como pepsinógeno, una forma inactiva. Pero no, este recurso de sintetizar una proteína mayor en tamaño que la proteína que va a ser activa y activarla por proteólisis parcial también se ve en otras proteínas, no solamente en las enzimas. Factores de adaptación, por ejemplo, van a ser sintetizados como moléculas más grandes, pero en el momento que van a actuar se les escinde, se les corta una parte de la molécula. Volviendo a las proteasas de serina, que todas ellas son sintetizadas como simógenos de las que nosotros tenemos, participan en un mecanismo catalítico también de 2 etapas. Ya habíamos visto en la sesión de ayer que las proteasas de tiol también actúan a través de este mecanismo y forman un intermedio acil-enzima. Ese sitio donde actúan, donde se produce la catálisis, que está caracterizado por tener un residuo muy reactivo de serina, puede ser bloqueado por la acción de reactivos electrofílicos como diisopropil fluorofosfato o por agentes tóxicos que son al mismo tiempo inhibidores de colinesterasa como los gases tóxicos sarín, tabún, novichok, que van a producir una inactivación irreversible por unión a este residuo de serina. Como las proteasas de serina son tan activas, es decir, tienen una capacidad de degradar proteínas muy elevada, se sintetizan conjuntamente con inhibidores. Y estos inhibidores reciben el nombre de serpina. Esto viene de serine protease inhibitor, o sea, inhibidores de serine proteasa, pero son inhibidores naturales que presentan una alta afinidad por la enzima. Por ejemplo, ya habíamos visto entre las proteínas plasmáticas en la fracción alfa 1 una antitripsina. También en la semilla de soja cruda aparece un inhibidor de tripsina. Por lo tanto, esto actuaría como un agente antialimentario, antinutricional, porque al inhibir la tripsina no dejaría que la proteína presente, no solamente en la soja, sino todo lo que se esté comiendo en ese momento, no podría experimentar el ataque de tripsina. Algunas proteasas de serina cuentan con un dominio de unión a membrana, y esto es particularmente importante en aquellas que participan en la coagulación sanguínea. Otra característica de las proteasas de serina, que muchas de ellas participan en cascadas autocatalíticas, que la cascada es uno de los mecanismos de amplificación de señales que vamos a ver en este curso. Me adelanto a decirles que el otro gran mecanismo de amplificación lo constituyen los ciclos de sustrato. Las proteasas de serina intervienen en procesos fisiológicos muy importantes como la digestión intestinal de proteínas, donde y ahí participan tripsina, quimotripsina y elastasa. Estoy mencionando solamente las proteasas de serina. Recordemos que en el proceso digestivo también actúa pepsina, que es una proteasa carboxílica, y carboxipeptidasa, carboxipeptidasa A, que es una metaloproteasa. También participan proteasas de serina en la coagulación sanguínea,
sea, trombina, el factor Stuart o factor 10 activados son proteasas de serina, en la lisis del coágulo sanguíneo, es decir, degradar la trama de fibrina que se generó a través de la coagulación, donde participa plasmina, la activación del complemento sérico y otros procesos fisiológicos también tienen participación activa de proteasas de serina. En cuanto al mecanismo catalítico, recuerden que son proteasas, por lo tanto, el objeto es degradar un enlace peptídico. Constituida esta triada, quien va a ejercer la acción catalítica directa es el OH de la serina. Es decir, ¿por qué esta serina es tan reactiva? A partir de los análisis de los modelos, se ve que este residuo de aspartato que está desprotonado atrae a un protón del imidazol de histidina, haciendo que este nitrógeno tenga más afinidad por este protón del OH de la histidina, generando una especie nucleofílica muy potente. Va a ser, entonces, el oxígeno con sus pares de electrones no compartidos y además con este enlace polarizado por la presencia del residuo de imidazol de histidina, que va a atacar al carbono carbonílico, al carbono carboxílico del enlace peptídico, formando un primer intermedio tetraédrico. Recuerden que esta expresión de intermedio tetraédrico es porque aquí este átomo de carbono tiene 4 sustituyentes. A continuación, este par de electrones que forma parte del enlace peptídico va a venir sobre el átomo de nitrógeno, ¿ya?, para fortalecer esta unión con el protón que fue proveído por el resto de histidina, formándose entonces un intermedio acil enzima. Si el residuo de serina queda unido a lo que sería el fragmento C-terminal del péptido que fue hidrolizado parcialmente. De esta manera, el N-terminal queda temporalmente sujeto al residuo de imidazol de la histidina y se retira, apareciendo un nuevo N-terminal. Pero recuerden que quedó aquí un intermedio acil enzima. Durante el tiempo en que este resto, que sería el resto de la cadena polipeptídica, está unida a este residuo de serina, la enzima será activa, podrá catalizar otra reacción. A ver, ¿podrá catalizar otra reacción? En este momento, no, porque dijimos que este OH de serina es fundamental para la catálisis. Y en este momento está formando un intermedio acil enzima. Y es aquí donde ingresa una molécula de agua que, atraída por el imidazol de la histidina, atrae un protón generando una segunda especie nucleofílica que va a formar un segundo intermedio tetraédrico para dar lugar a la liberación de el OH de la serina de la enzima y el péptido con el nuevo C-terminal adquirido a través del proceso hidrolítico. Decimos entonces que esto es un mecanismo de 2 pasos porque se forman 2 intermedios tetraédricos. El primero mediante el ataque de la enzima y el segundo por la entrada de la molécula de agua. Las proteasas de treonina actúan de una manera semejante,
son proteasas que tienen una treonina N-terminal que actúa como base, desprotonando el OH secundario que actúa como un nucleófilo. Y algunas proteasas de treonina se encuentran en bacterias y en mamíferos en el proteosoma. Y solo para mencionar las asparaginas peptidoliasas, que también son proteasas, pero no responden a un mecanismo típico de enzimas de la clase 3. Se catalizan una reacción de eliminación empleando asparagina y se han localizado en bacterias y también codificada en genomas virales. Vamos a seguir hablando de las proteasas de serina, porque hay otros fenómenos que están asociados a ellas, como la activación de los simógenos y las cascadas enzimáticas. Les repito la definición de simógenos que ya tuvimos: formas inactivas de enzimas que se activan por proteólisis parcial. La mayoría de las veces esta activación requiere la escisión de un solo enlace peptídico. ¿Alguien me podría decir por qué podríamos pasar mediante la escisión, la hidrólisis de un enlace peptídico, de una forma inactiva a una activa? ¿Qué haría esa hidrólisis de un enlace peptídico? ¿Qué le conferiría a la molécula para que se vuelva activa? No necesariamente, porque si fuera a eliminar el extremo carboxilo, acortaría la cadena en un extremo. Pero las proteasas de serina dijimos que son endopeptidasas o endoproteasas. ¿Qué le daría a la proteína esta activación mediante la hidrólisis de un enlace peptídico? No es uno cualquiera. Fíjense que la activación de los simógenos la hace otra enzima, por lo tanto tiene carácter específico. ¿Qué le conferiría a la molécula? ¿Puede ser un plegamiento diferente? Exacto, darle flexibilidad para que cambie su plegamiento. Excelente. Así vamos a recordar las características que veíamos para los simógenos. Se sintetizan en órganos diferentes de los sitios de actuación. Por ejemplo, la mayoría de los factores de la coagulación se sintetizan en el hígado, pero sirven solo para evitar hemorragias en el hígado o en cualquier parte del organismo. En cualquier parte, muy bien. Segundo, dan respuesta rápida y amplificada a las necesidades. Cuando nos cortamos un dedo accidentalmente, en los pocos minutos eso deja de sangrar, porque hay una respuesta rápida y hay una amplificación. Quiere decir que no se necesita que haya una herida muy grande para que haya proceso de coagulación. Aún con heridas muy pequeñas ya ocurre. Tercera característica, protegen al organismo contra la acción proteolítica de las mismas enzimas cuando éstas están activas, porque son enzimas muy activas. Son enzimas con una alta capacidad de degradar proteínas. Para evitar, además, que haya una activación desmedida, recuerden que en el caso de las proteasas de serina se sintetizan con sus propios inhibidores. Y también los simógenos participan en cascadas de amplificación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se activan dos simógenos de proteasas de serina.
En primer lugar, fijémonos aquí, tripsinógeno. En el caso de tripsinógeno, es activado por la enteropeptidasa, pero también por la propia tripsina. Recuerden que tripsina reconoce zonas con carga positiva. Entonces, ¿dónde va a cortar? Y va a cortar aquí, entre el residuo 6 y 7, donde hay un residuo de lisina. Se corta en el lado C de la lisina, quiere decir lisina y a continuación, ¿no? La liberación de este hexapéptido es suficiente para que el tripsinógeno se convierta en tripsina activa. En el caso de quimotripsinógeno, es una situación diferente, a pesar de ser proteasa con una longitud idéntica. El quimotripsinógeno, que es inactivo, tiene varios puentes bisulfuro. Esos puentes bisulfuro le dan cierta rigidez a la proteína. La tripsina escinde en un sitio aquí entre los residuos 15 y 16, ¿ya? Siempre el lado C de un residuo básico, en este caso arginina, pero este residuo no queda, es decir, este fragmento que es el que contiene el N-terminal, no queda suelto del resto, porque hay un residuo de cisteína que forma un puente entre las posiciones 1 y 122 para formar lo que se llama quimotripsina pi, que es parcialmente activa. Y la propia quimotripsina va a hacer dos cortes más, liberando, por un lado, un fragmento dipeptídico entre los residuos 14 y 15, que son serina y arginina, y entre el 147 y 148, aquí, liberando también un dipéptido de treonina y asparagina. Y eso permite conformar la quimotripsina alfa, que es activa. Si nosotros observamos lo que se ve aquí con unas porciones denominadas A, B y C, podríamos pensar que estas porciones son independientes, pero ¿van a ser independientes observando el esquema de la izquierda? No, porque tiene varios puentes bisulfuro ligando estos sitios, perdón, los fragmentos que fueron liberados del resto de la proteína. Liberados en cuanto a su enlace peptídico, pero no en cuanto a los puentes bisulfuro. Entonces aquí este ejemplo de activación de del quimotripsinógeno a quimotripsina alfa nos ilustra cómo la proteína va ganando flexibilidad y por lo tanto la posibilidad de conformar ese sitio catalítico tan importante para la actividad enzimática de estas enzimas. Dijimos que las proteasas de serina típicamente actúan en cascadas. ¿Qué es una cascada enzimática? Está conformado por un conjunto de enzimas que se activan secuencialmente a partir de una activación inicial. Las cascadas de activación más frecuentes son de dos tipos. Una, cascadas de proteasas que activan simógenos, como la que veíamos aquí, ya que enteropeptidasa activa a tripsinógeno para producir tripsina y luego tripsina actúa sobre otras moléculas de tripsinógeno para producir más tripsina. O aquí, donde enteropeptidasa primero convierte tripsinógeno en tripsina y la tripsina actúa sobre quimotripsinógeno para producir quimotripsina. Las cascadas lo que van a hacer es un efecto amplificador, pero más adelante veremos que hay otras cascadas que también tienen efecto amplificador, pero en las cuales no vemos la participación de proteasas, sino de proteínas quinasas. A ver, ¿qué acción genera una proteína quinasa? Fosforila.
¿Fosforila qué? ¿A quién fosforila? A la proteína. A una proteína, correcto. Porque podemos fosforilar muchas cosas. Podemos fosforilar hidratos de carbono, podemos fosforilar alcoholes, pero en este caso las proteínas quinasas fosforilan proteínas. Y a su vez existen enzimas con actividad fosfoproteína fosfatasas que regresan la enzima a su estado de actividad inicial. Por lo tanto, estas cascadas donde participan proteína quinasa y fosfoproteína fosfatasa son reversibles. Pero tanto las cascadas activadas por proteasas, que son de carácter irreversible, como las cascadas catalizadas por proteína quinasa y fosfoproteína fosfatasa, que son reversibles, tienen la cualidad de actuar las enzimas en cada etapa en una concentración creciente, lo cual hace que cada vez que se pasa de una etapa a otra, la velocidad aumente grandemente. Los sustratos que participan en la cascada, y esto se ha visto en la cascada de la población sanguínea, los sustratos que se encuentran al final de la cascada tienen mayor concentración que los que se encuentran al inicio de esta misma cascada. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Y es como si fuéramos, a ver, si yo me caigo por una escalera que tiene 5 peldaños y los 5 peldaños tienen la misma altura, ciertamente me voy a golpear, pero imaginen que el primer escalón de la escalera tiene 20 centímetros. El segundo escalón tiene, y vamos a ser muy conservadores, tiene 1 metro de altura. El tercer escalón tiene 3 metros de altura. Y el cuarto escalón tiene 10 metros de altura. Cada vez que yo pase de un escalón a otro, me voy a estar lastimando más o menos que con una escalera normal. ¿Y más? Mucho más. Entonces veamos, teniendo en cuenta ese ejemplo, ¿qué pasa con una cascada de amplificación? Aquí tengo lo que llamamos E0 sería la enzima inactiva y E1 la enzima activa, ¿ya? O simógeno 1 es la enzima inactiva que da la enzima activa. Entonces, la primera enzima que activa la cascada actúa sobre un simógeno produciendo una enzima activa. Como una enzima cataliza una o varias reacciones, el catalizador cataliza una sola vez la reacción o varias veces. Varias veces. Vamos a tomar como modelo de que una misma enzima catalice esa reacción 10 veces. Por lo tanto, con la activación del simógeno 1, vamos a tener 10 moléculas de E1. Por lo tanto, ahí el factor de amplificación es 10. A su vez, cada una de estas enzimas E1 modifica al simógeno Z2 para producir la enzima 2. Con el mismo factor de amplificación, ahora ya tendríamos 10 enzimas activas. Por 10 veces que actúa cada uno, un factor de amplificación de 100, es decir, 10 al cuadrado. Pero resulta que la enzima 2 actúa sobre el simógeno 3 para producir la enzima 3. Y a su vez, la enzima 3 actúa sobre el simógeno 4 para producir la enzima 4,
que actúa sobre el simógeno 5 para producir la enzima 5. Si ustedes creen que esto es muy exagerado, esperen a ver algunas cascadas fisiológicas para darse cuenta que aquí no hay ninguna exageración. ¿Qué pasa si en cada etapa del proceso de amplificación ampliamos por un factor de 10? ¿Qué vamos a tener? La enzima 0, es decir, una molécula de enzima 0 activa, termina activando al final de la cascada 100.000 moléculas de la proteína blanco final. Es decir, pasamos de 1 a 100.000 y a eso le llamamos amplificación. Observen que los fenómenos de amplificación son tremendamente importantes porque nos permiten que una señal inicial, que puede ser de baja concentración, produzca un enorme efecto fisiológico. Vamos a mirar algunos ejemplos de cascadas. Uno es el de los simógenos digestivos pancreáticos. Empieza con la activación de tripsina por la enteropeptidasa. En realidad, enteropeptidasa actúa sobre tripsinógeno, como vimos antes, ¿verdad? Tripsinógeno es activado por enteropeptidasa para producir tripsina. Y la tripsina actúa sobre otras moléculas de tripsinógeno, lo cual denominamos autocatálisis, pero también sobre otras enzimas digestivas. Las proteasas, recordemos que tienen distintos sitios de unión de sustrato. Tripsina liga preferentemente zonas del péptido con residuos básicos, quimotripsina con residuos neutros y voluminosos, y elastasa con residuos pequeños, ¿verdad? Como glicina. Una vez que tenemos activa tanto la tripsina, la quimotripsina y la elastasa, va a haber una activa degradación de las proteínas que hemos ingerido. ¿Y qué pasa cuando esas proteínas que hemos comido ya se degradaron? ¿Qué pasa con estas enzimas? ¿En qué se van a entretener? Recuerden que son enzimas muy activas. ¿Qué pasa si no tienen sustrato? Digamos, el bife, la milanesa, el huevo que me comí, ya sus proteínas fueron degradadas por estas enzimas. ¿Se degradan entre ellas? Claro, porque como son proteasas, sus sustratos son proteínas. Y estructuralmente, las enzimas son proteínas y por lo tanto, al no haber otros sustratos disponibles, se degradan entre ellas. Y eso hace que el fenómeno sea autolimitante. Es decir, la cascada es autolimitada. Por supuesto que es irreversible, porque si degradamos las enzimas, para recuperar las enzimas, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Dónde se forman los enlaces peptídicos? En los ribosomas. En los ribosomas. Quiere decir que tendríamos que volver a expresar el genoma para tener esas proteínas de vuelta. Aquí tengo una representación de la activación de los simógenos digestivos pancreáticos. Tripsinógeno es activado por enteropeptidasa para dar tripsina, y tripsina es capaz de activar la conversión de más tripsinógeno en tripsina. Pero también tripsina convierte proelastasa en elastasa y quimotripsinógeno en quimotripsina pi, que a su vez se convierte en quimotripsina alfa. Pero tengan cuidado porque tripsina no solamente activa a simógenos de proteasas de serina, sino que activa a otras enzimas.
Por ejemplo, la procarboxipeptidasa se convierte en carboxipeptidasa también por la acción de tripsina. Les pregunto, ¿qué clase de peptidasa es carboxipeptidasa? Exopeptidasa, puede ser. Sí, pero desde el punto de vista, es correcto, es una exopeptidasa, pero desde el punto de vista del mecanismo, ¿qué clase de proteasa es? ¿Es proteasa de serina, proteasa de tiol, proteasa glutámica, aspártica o metaloproteasa? ¿Qué es? Usamos varias veces el ejemplo de carboxipeptidasa como una metaloenzima, una metaloproteasa. Tiene un ion zinc que participa activamente en el fenómeno catalítico. Y este proceso de activación luego va a dar lugar a una autolimitación por proteólisis. Es decir, carboxipeptidasa degradará lo que queda de lactasa y de quimotripsina, la tripsina degradará a las otras enzimas y volveremos a tener ausencia de actividad enzimática en el tracto digestivo. Algunas otras cascadas que nos interesan, una es la de la hemostasis, un proceso rápido que impide la pérdida de sangre cuando hay lesión en un vaso sanguíneo. En el caso de los vertebrados implica dos procesos, uno primario que involucra a células subendoteliales de los vasos y a las plaquetas, y uno secundario que es la cascada de la coagulación. El resultado es la proteólisis parcial de una proteína plasmática, el fibrinógeno, que por acción directa de la trombina se va a convertir en una red de fibrina. Y esa red de fibrina retiene los elementos celulares o elementos figurados de la sangre, formando un tapón. Cuando el sitio es reparado mediante la síntesis de colágeno, entonces posteriormente hay que degradar el coágulo a través de un fenómeno llamado fibrinolisis, que transcurre una vez que la lesión ha sido reparada. En la hemostasis, la mayoría de los componentes del sistema son proteínas que están siendo sintetizadas a nivel hepático, se vierten en el plasma y muchas de ellas son simógenos de proteasas de serina. Los factores 2, como trombina, el factor 7, el 9, el 10, el 11 y el 12, son también simógenos de proteasas de serina. Un segundito. Cuando se activan los factores de la coagulación, hay fenómenos autocatalíticos en cascada y cada factor se convierte, pasa de ser simógeno a enzima activa y va a activar al siguiente también por proteólisis. Esto va a dar una amplificación en gran escala
que ofrece muchas posibilidades de regulación y permite que los factores de la coagulación inactivos estén disponibles de manera segura, que se activen rápidamente y aparte que los factores activados se degradan preferentemente. Y por lo tanto, hace que el fenómeno sea autolimitado. Por lo tanto, podemos decir de la cascada de coagulación sanguínea que es un fenómeno de activación secuencial, irreversible y amplificada de simógenos, donde la mayoría son proteasas de serina, que ofrece numerosos puntos de regulación. La cascada de la coagulación tiene lo que se llama una vía común que está al final y dos vías iniciales. La vía intrínseca, que se produce por contacto con superficies cargadas negativamente o por activación de alguna sustancia como quininógeno de alto peso molecular, y la vía extrínseca, que se produce por una lesión vascular. Ambas vías confluyen en la activación de lo que se llama el factor 10 o factor Stuart para formar el factor 10 activado. Estos números no tienen que ver con la secuencia con que actúan, sino con el orden en que fueron descubiertos. Y verán incluso que hay algunos factores que no existen, ¿verdad? No existe el factor 6, porque fue debido a un error de identificación. Pero ya sea por una lesión vascular o ya sea por un fenómeno de contacto, termina convirtiéndose el simógeno 10 en la enzima 10, que es una proteasa de serina. Y va a actuar como proteasa que es sobre protrombina, otro simógeno de serinproteasa, convirtiéndolo en trombina, una serinproteasa activa. Y a su vez, la acción de esto determina que fibrinógeno se convierta en fibrina. La fibrina se asocia dando un polímero de fibrina y una actividad transglutaminasa va a determinar que se entrecrucen las hebras de fibrina, haciendo que el coágulo sea más consistente. No solamente las cascadas van a ser de tipo proteolítico, hay otras como cascadas mediadas por fosforilación y desfosforilación, y son las más frecuentes como parte de la regulación reversible del metabolismo. La modificación está mediada por proteína quinasas y el regreso a la actividad basal por fosfoproteínfosfatasas. Hay que tener cuidado que no podemos generalizar que siempre la proteína quinasa activa. Por eso decimos que cada enzima responde particularmente a estas modificaciones, activándose o inhibiéndose. Por ejemplo, la cascada que se muestra aquí, que es la de degradación del glucógeno, la glucógeno fosforilasa se activa por fosforilación, pero esta misma señal inicial determina a través de una cascada de fosforilaciones que la glucógeno sintasa se fosforile y se inhiba. En consecuencia, fosforilación de proteínas no es sinónimo de activación, pero sí de regulación. Puede ser regulación positiva o negativa. El otro concepto que quiero desarrollar con ustedes es el de isoenzimas. Yo voy a continuar la clase hasta completar esta presentación. Quienes tienen que retirarse lo pueden hacer libremente. Aprovecho para recordarles que a la 1 tenemos nuestro examen. Lo único que necesitan es un bolígrafo que funcione. Así que espero verlos esta tarde. Pero yo voy a continuar hasta terminar esta presentación. Existen formas moleculares múltiples de enzimas, y no solamente de enzimas, sino de varias proteínas.
Y cuando esas formas múltiples están asociadas a actividad enzimática, decimos que son isoenzimas o isoformas enzimáticas. ¿Qué es lo que es una isoenzima o qué son isoenzimas? Formas múltiples de enzimas, esto quiere decir que tienen diferencia en su estructura o en su origen, puede ser sintetizada en órganos distintos, en organelas distintas, con estructura primaria distinta, con modificaciones post-traduccionales diferentes, pero catalizan la misma reacción. Alguna diferencia tienen que tener típicamente en su estructura, pero catalizan la misma reacción. Algunas isoenzimas son formas oligoméricas, donde las subunidades se codifican en locus diferentes. ¿Ya? Es el caso de lactato deshidrogenasa, que es una enzima tetramérica que tiene, para la cual se conocen dos tipos de protómeros, los protómeros H de origen cardíaco y los protómeros M musculares. Entonces, podemos tener lo que se llama lactato deshidrogenasa 1, LDH1, que tiene 4 cadenas H, o la lactato deshidrogenasa 5, que tiene estructura M4 con 4 subunidades de tipo M o musculares. Y existen también las de composición intermedia, es decir, H3M, H2M2 o HM3. Todas catalizan esta reacción, que es la reducción de piruvato, un cetoácido, para dar lactato, un hidroxiácido. O si quieren, la oxidación de lactato para dar piruvato. Les recuerdo que cuando la reacción es reversible, la misma enzima cataliza la reacción en los dos sentidos. Es interesante notar que la lactato deshidrogenasa 5, esta es de ubicación preferente hepática y muscular, mientras que las lactato deshidrogenasa 1 y 2 se ubican preferentemente en el corazón y pueden ser separadas por medio de electroforesis. ¿Por qué pueden ser separadas por electroforesis? Porque tienen diferente estructura primaria y por lo tanto diferente punto isoeléctrico. También podemos mencionar isoenzimas de la creatina quinasa, es una enzima que cataliza la fosforilación de creatina con ATP para dar fosfocreatina y a su vez la fosforilación a nivel de sustrato de ADP para dar ATP. Se conocen por lo menos 3 isoformas, la MM que es muscular, la BB es cerebral y la MB que es cardíaca. También encontramos isoenzimas que tienen subunidades únicas pero codificadas en genes que están localizados en distintos sitios de la célula. Así encontramos una aspartato aminotransferasa, también denominada antiguamente como GOT, en el citosol y en las mitocondrias. La enzima siempre cataliza la misma reacción. Recuerden que cuando la reacción es reversible, va a ser la concentración de los reactantes lo que va a determinar el sentido de esta reacción. También nos encontramos isoformas enzimáticas que están presentes en el mismo comportamiento celular, pero en órganos diferentes. O sea, la exoquinasa es una enzima del citosol y la que está presente en las neuronas, en los eritrocitos o en los músculos, tiene una constante de Michaelis, una que define la afinidad por el sustrato de 0,1 milimoles de glucosa. Mientras que la forma hepática que cataliza la misma reacción se expresa en el hígado, se denomina glucoquinasa y tiene una Km de 10 milimolar para glucosa. Observen que la afinidad tendría a ser 100 veces menor en el caso de la glucoquinasa, pero la reacción catalizada es la misma.
También podemos mencionar aldolasa, otra enzima de la glicólisis, que tiene diferentes valores de velocidad máxima para catalizar la reacción en los dos sentidos. La aldolasa escinde fructosa 1,6-bifosfato para dar dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, pero también actúa en sentido inverso. Recordemos que una liasa escinde o rompe enlaces como carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-azufre. La aldolasa B4, que es hepática, tiene una velocidad máxima que es 10 veces mayor para la reacción inversa que para la reacción directa. Mientras que la aldolasa A4, que se encuentra en el músculo, esta diferencia es solamente el doble. Por tanto, la misma enzima en órganos diferentes tiene características funcionales diferentes para la misma reacción. También podemos mencionar isoformas de enzimas que se expresan en distintas etapas del desarrollo para el mismo órgano. Puede ser por diferentes modificaciones posttraduccionales. Así, en el músculo esquelético, en la etapa embrionaria, vamos a encontrar enolasa embrionaria de tipo hepático y también lactato deshidrogenasa de tipo H4. Mientras que en la etapa adulta encontramos la enolasa muscular en el músculo esquelético y una lactato deshidrogenasa de tipo M4. Para terminar esta unidad, todo esto quedará grabado en la clase que luego se levanta en el Classroom. Vamos a hacer una breve mención de algunas aplicaciones de las enzimas. Por supuesto que el principal rol de las enzimas es catalizar las reacciones del metabolismo. Pero las enzimas tienen unas cualidades excepcionales en cuanto a que pueden actuar sobre un sustrato modificándolo, aún en presencia de una gran cantidad de otros sustratos diferentes. Fenómeno que llamamos especificidad. Pero también tienen otra cualidad muy importante, que es la actividad. No se necesita una gran cantidad de enzimas para modificar una gran cantidad de sustrato, desde el momento que tienen rol catalítico. ¿En qué podemos aprovechar o cómo podemos aprovechar los seres humanos las enzimas? Insisto, más allá de lo que ellas hacen por nosotros en el metabolismo celular. Y aquí hay algunos ejemplos. Uno es la terapia de reemplazo enzimático. En algunas situaciones, por mutaciones, por exposición a drogas tóxicas o por diversos motivos, puede haber déficit de alguna enzima en nuestro metabolismo, para nuestro metabolismo. Y si esa enzima puede ser administrada desde fuera, hablamos de una terapia de reemplazo enzimático. Por ejemplo, las personas que no expresan la beta-galactosidasa en sus enterocitos pueden beneficiarse recibiendo unas cápsulas con lactasa intestinal. Por supuesto, hay que tener cuidado que la lactasa que se le administra no esté expuesta a la degradación de la pepsina del estómago o de las enzimas que actúan a partir del duodeno procedentes de la secreción pancreática. También se hacen terapias de reemplazo, pero no administrándolas por vía oral, sino por perfusión sanguínea de enzimas que degradan, por ejemplo, esfingolípidos.
que se aplican como terapia de reemplazo en algunas enfermedades llamadas esfingolipidosis. También se recurre a enzimas como terapia coadyuvante, es decir, para colaborar en el tratamiento de algunas patologías con otros medicamentos. Por ejemplo, se administra asparaginasa en tratamiento de leucemias linfocíticas agudas. Y hay un extensivo uso en diagnóstico clínico. Así tenemos lo que se llaman enzima inmunoensayos y radioinmunoensayos, en los cuales podemos aprovecharnos de la capacidad que tiene la proteína de reconocer algo y aprovechar ese reconocimiento para hacer una cuantificación. Y en el caso de los enzima inmunoensayos, utilizamos una enzima como marcador de que se ha reconocido por parte de un anticuerpo a un sustrato. En el caso de los radioinmunoensayos, y aquí está mencionado solo como un antecedente, no hay participación de una enzima, pero utilizamos en lugar de enzima un radiotrazador, un emisor radioactivo. Pero aquí no hay una enzima mediando el proceso. Es frecuente utilizar en el laboratorio enzimas como reactivos, valiéndonos de la alta especificidad que tienen las enzimas para ligar a un sustrato y transformarlo. En este caso, las enzimas se agregan en exceso para transformar un sustrato presente en un fluido biológico. Por ejemplo, podemos cuantificar la cantidad de alcohol en sangre utilizando la enzima alcohol deshidrogenasa. También podemos usar las enzimas como analitos. Esto quiere decir que la enzima es lo que se mide. Y para eso, a una muestra de fluido biológico, por ejemplo, suero, le damos el sustrato y los cofactores para detectar enzimas endógenas que están presentes en estos fluidos. Aquí les menciono, esto es solamente a título informativo, algunas enzimas que se emplean en terapia de reemplazo enzimático, por ejemplo, adenosina desaminasa, que se comercializa como Adagen, lo que está aquí son nombre de la empresa que lo produce, y el uso de adenosina desaminasa se utiliza para el tratamiento de la inmunodeficiencia congénita combinada severa o SIDS. También les hablé de enzimas que se pueden administrar para el tratamiento de esfingolipidosis, como la enfermedad de Gaucher, o enzimas que se utilizan en el tratamiento de la fibrosis quística, o es conocido y se emplea agentes que activan el plasminógeno para producir plasmina de manera a degradar la red del coágulo, que tienen uso autorizado en infarto de miocardio y en la embolia pulmonar. Cuando hablamos de aplicación de enzima en el diagnóstico clínico, sobre todo nos vamos a centrar en la capacidad que tiene un laboratorio de detectar actividades enzimáticas en suero sanguíneo que están asociadas a una secreción anormal o a la lesión celular. De la relación de velocidad máxima se deduce que al medir en suero la actividad, ya, es una medida directa de la concentración de la enzima en el suero. Entonces, ¿qué cambia, qué altera la concentración de una enzima en suero? Recuerden que la mayoría de las enzimas están para catalizar el metabolismo, y las reacciones del metabolismo mayoritariamente están desarrolladas dentro de las células.
¿por qué veríamos un aumento de actividad enzimática en sangre circulante? Puede ser por un aumento patológico de la permeabilidad de membrana, puede ser por muerte y destrucción celular más allá de lo normal, puede ser por inducción enzimática, que la enzima esté siendo producida en exceso, o por una proliferación celular activa y probablemente desmedida. Si tenemos más células, también habrá posibilidad de que las enzimas contenidas en esas células, cuando las células se lesionan, las enzimas pasen a circulación. También, al cuantificar una enzima en sangre, podemos determinar la disminución de la actividad enzimática. Esto puede ser a causa de intoxicaciones, si la persona está intoxicada con algún inhibidor enzimático, también en enfermedades crónicas y alteraciones del estado nutritivo. Les recuerdo que las enzimas mayoritariamente tienen estructura de proteínas y tienen que estar siendo sintetizadas por nuestros órganos. Por tanto, si no se dispone de los suficientes aminoácidos para que esta síntesis se realice normalmente, podría haber disminución de la actividad enzimática. Hay que tener en cuenta que no todas las proteínas tienen la misma semivida, y el concepto de semivida o periodo de semidestrucción, de semidegradación, es el tiempo que transcurre para que en una población de moléculas se degrade la mitad. Generalmente aquellas proteínas que están asociadas a actividades enzimáticas que requerimos todo el tiempo, como el citocromo C de la cadena respiratoria o la aldolasa de la glicólisis, tienen semividas muy largas, de más de 100 horas. Mientras que otras que están relacionadas con eventos muy particulares del metabolismo o de la división celular, entonces se necesita en un corto periodo y solamente se necesita para eso. Entonces se sintetiza como una proteína que tiene una tasa de degradación muy, muy alta y una semivida muy corta. O sea, aquí tenemos algunas como ornitina descarboxilasa, que la semivida no llega a media hora. Y estas son algunas de las enzimas que generalmente el médico solicita al laboratorio con interés diagnóstico para distintas patologías. Las aminotransferasas o transaminasas, como alanina aminotransferasa o aspartato aminotransferasa, muy utilizadas para valorar las afecciones hepáticas, pero también se ven afectadas, aumentando su actividad en suero o sangre cuando hay un infarto. La creatina quinasa es una enzima de alta expresión en los músculos, por lo tanto lesiones musculares, músculo esquelético o en un infarto está aumentada la actividad de creatina quinasa, pero sobre todo nos interesa la actividad de creatina quinasa de la isoenzima MB para relacionarla con una afectación cardíaca. También se suele utilizar con fines diagnósticos la fosfatasa alcalina, que está aumentada en los cuadros de obstrucción biliar, la alfa amilasa, cuando hay aumentada en lesiones de páncreas, fosfatasa ácida vinculada al metabolismo óseo, la lactato deshidrogenasa en trastornos musculares, infartos y otras patologías, la gamma glutamiltransferasa, una enzima de expresión hepática, o sea, se ve aumentada cuando hay mayor consumo de alcohol o una lesión hepática. La pseudocolinesterasa
se encuentra disminuida en su actividad por exposición a insecticidas organofosforados o estos agentes tóxicos como sarín, tabún. El antígeno prostático específico es una proteasa que está aumentada en los casos de cáncer de próstata y la transglutaminasa que se utiliza asociada al metabolismo de enfermedad celíaca. La ventaja de las enzimas como un medio para diagnóstico es que aún estando en cantidades muy pequeñas, se pueden cuantificar de una manera muy eficaz. Incluso algunas enzimas son muy tempranas en cuanto a producirse un aumento de su nivel basal normal cuando ocurre algún trastorno. Aquí tenemos en el día cero un infarto de miocardio, la muerte de una porción de tejido contráctil cardíaco, probablemente por una obstrucción en el aporte de oxígeno. Y lo que vamos a ver es que muy tempranamente la creatinquinasa MB, es decir, la isoforma cardíaca, presenta un incremento de hasta 5 veces lo que es su nivel basal. Y luego desciende para normalizarse después del cuarto día si es que no ocurrió otro evento del mismo tipo. Actualmente se utiliza mucho otro indicador que es troponina, la troponina cardíaca, una proteína estructural que también va en aumento a medida que transcurren los días después de un infarto, alcanzando máximo entre 1 y 2 días después. Pero esta detección es más sensible porque en un infarto puede aumentar 50 veces el nivel superior de referencia. Y luego también podemos utilizar las mediciones sucesivas de estas enzimas o de otras que hayamos utilizado para el diagnóstico para evaluar el regreso al estado basal o a la actividad previa al evento patológico. Bien, con esto concluimos la presentación 3.3 y a partir de mañana empezaremos a desarrollar la última parte de esta unidad que se refiere a la cinética enzimática. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que nos podamos ver esta tarde en la primera prueba parcial de teoría. Tengan mucho éxito y será hasta la tarde si Dios quiere. Por nada. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Por nada, que les vaya muy bien.